Con el apoyo tecnológico de Qualitas Learning, les damos una cordial bienvenida a un nuevo webinar de la región 8C de ASIS Internacional, liderado en esta oportunidad por los capítulos de Montevideo y Lima de dicha organización. El tema que nos convoca hoy es la contención defensiva de la seguridad privada en situaciones con riesgo de vida. Para comenzar entonces, le cedo la palabra al licenciado Hernando Hernández, CPP, director de la Escuela Profesional de Seguridad del Instituto Securitas, que es proveedor de capacitación preferencial de ASIS Internacional. Hernando es también el coordinador académico del capítulo 284 de ASIS Internacional, que para aquellos participantes no miembros, les recordamos, es la principal organización de profesionales de seguridad del mundo. Bienvenido, Hernando, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Para abordar la temática de los riesgos de vida que tienen los integrantes de la seguridad privada, lo haremos mediante 3 exposiciones complementarias, asimismo mediante muchas preguntas que nos han formulado vía mail y otras que pueden hacer mediante el recurso de preguntas y respuestas que disponemos abajo a la derecha tecnológicamente. Al final de las exposiciones responderemos 15 minutos algunas respuestas y las que nos queden pendientes lo haremos vía mail. En principio tengo el placer de presentar al amigo capitán de navío Fernando Bacotti. Fernando es también doctor en Ciencias Políticas, es el actual vicepresidente del capítulo 284 de ASIS Internacional y es una persona muy experiente en seguridad internacional. La idea es que nos pueda compartir algunas de esas vivencias en escenarios tan difíciles en que ha participado, como Irak, el Líbano, Colombia, Haití, entre otros, y ver de qué manera algunas de esas experiencias en seguridad pública pudieran ser aplicables a la seguridad privada. Fernando, te escuchamos con mucho gusto. Fernando, disculpe, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias a todo el equipo técnico. Gracias al capítulo Lima por estar con nosotros también hoy. Un evento realmente importante. Y comienzo diciendo de que en Naciones Unidas las experiencias que he tenido van más allá de lo que puede ser el tema de seguridad pública, como bien lo decía Hernando, porque en lo que hace a mi experiencia, que comienza en Timor Oriental en el año 2002, siempre hemos trabajado con seguridad privada, de manera que he visto los riesgos a los cuales se somete el funcionario, el guardia, el vigilador, como sea que se le denomine en diferentes partes del mundo, a la seguridad privada. Ustedes probablemente están viendo en pantalla unas fotos que pertenecen a un ataque que hubo en nuestro cuartel general en Abuya, en el año 2011, mediante un coche bomba que pasó a través de la Guardia de Seguridad e impactó directamente en la oficina de seguridad. Ese ataque fue icónico porque se trató de un edificio que había sido construido bajo normas especiales de seguridad y con requisitos especiales y estándares especiales. Sin embargo, y esto es una lección aprendida, siempre la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo tratan de ir un paso adelante de lo que nosotros hacemos para protegernos. Y encontraron la forma de atacar un edificio que estaba preparado para justamente resistir ataques de este tipo, con una cantidad de medidas perimetrales, medidas interiores y demás. Los efectos fueron devastadores y los más perjudicados fueron especialmente los guardias de la empresa de seguridad privada que trabajaba para Naciones Unidas. Me gustaría hablar un poco de la experiencia en Irak. Como ustedes sabrán, en el año 2003
hubo un ataque dirigido directamente a la central de Naciones Unidas, que estaba ubicada en la base que se llamaba el Canal Hotel, y que dejó como saldo 23 muertos, dentro de los cuales se encontraba justamente el representante especial del secretario general, el doctor Sergio Vieira de Melo, con quien particularmente tuve la oportunidad de trabajar durante mi misión en Timor Oriental. Una explosión que cambió todo en materia de seguridad dentro del sistema de Naciones Unidas y que dio origen a que se formara lo que hoy se conoce como el UNDSS, que es el Departamento de Safety and Security, antes llamado UNSECOR, oficina para la cual yo trabajaba en aquellos momentos. Cuando fui a Irak, la misión estaba cerrada, de manera que fui en una misión solitaria. Entré solo y fui alojado en lo que se llamaba la Green Zone, en el cuartel general del Ejército Multinacional de Implantación de la Paz, que estaba liderado por el ejército norteamericano. Después se unieron varios otros compañeros de seguridad y formamos un equipo pequeño de unas 5 personas aproximadamente. Luego se fue agrandando y luego fue disminuyendo a medida que íbamos cumpliendo la misión que teníamos, que entre otras era la de seleccionar una nueva base para instalar Naciones Unidas dentro de la zona protegida, o conocida como la zona internacional también, lo cual se cumplió y se llama hoy la Diwan School. Era un antiguo colegio donde iban los hijos de los generales de la era de Hussein. Bueno, para decirles que el ataque de Naciones Unidas más promocionado fue el de ese año, en esa fecha. Pero luego de ese ataque, la base de Naciones Unidas, aún con destrucción y con roturas de todo tipo, pérdida de material y demás, siguió siendo protegida por la Guardia de Seguridad de Naciones Unidas y guardias de seguridad privada. Bueno, todos estuvieron bajo ataque durante casi un año. Inclusive, algo que no se publicitó mucho tampoco fue el ataque a la central de la Cruz Roja Internacional, que quedaba en la misma avenida del Canal Hotel, en la vereda de enfrente. También fue impactado por un carro bomba. El haber llegado dentro de esas circunstancias y ese contexto a Irak, trabajando prácticamente solo con la protección de, en principio, el gobierno norteamericano a través del ejército, y luego una figura que por primera vez conocí en el terreno, que eran los prestadores privados de seguridad, o private contractors, más conocidos como mercenarios en la jerga actual. ¿Por qué? Porque el gobierno hacía una transferencia de riesgo al gobierno norteamericano y la fuerza multinacional hacía una transferencia de riesgo y contrataban servicios de seguridad privada para custodiar, por ejemplo, personas como yo, que estábamos trabajando para una organización internacional en donde no teníamos custodia y en donde tampoco el ejército norteamericano quería arriesgar a su tropa porque la tenía que empeñar en otros terrenos. De esa manera anduve circulando por Irak durante prácticamente un poco menos de 2 años, muy estrechamente vinculado a las empresas de seguridad privada internacional que dieron origen a toda una discusión que hasta el día de hoy se mantiene en cuanto al empleo de las fuerzas privadas que proveen servicios militares de seguridad, que son verdaderos ejércitos privados. Entre otras de las misiones que me tocó fue la de ser asesor de la Comisión Independiente Electoral de Irak y reubicar desde 8 diferentes puntos del territorio a los 8 miembros de la Corte Independiente Electoral que iban a elegir el primer gobierno de la era post-Saddam. Eso fue toda una operación muy riesgosa, el traer 8 familias, ubicarlas dentro de Bagdad, en una zona, por supuesto, dentro de lo que era la zona internacional, la Green Zone. Uno de los integrantes era una mujer, con lo cual también por un tema cultural
y el propio contexto interno de Irak lo hacía bastante difícil. Bueno, no lo quiero extender mucho esto, pudimos ubicar 8 residencias en una zona, 3 de las cuales fueron atacadas, 6 integrantes del equipo murieron y la Guardia de Seguridad Privada sufrió bajas de todo tipo. Es incalculable, en un principio, la cantidad de funcionarios de la seguridad privada que han muerto entre Irak y Afganistán en esas operaciones. A mí me tocó, por suerte, estar en una reunión en el lugar justamente donde no debía estar, pero en el mejor lugar táctico de un edificio, en el búnker que tenía la empresa Blackwater en el sótano, cuando fuimos impactados por un misil de superficie. No quedó nada de lo que había por encima nuestro. Cuando pudimos salir de abajo era tétrico el panorama. Les quiero comentar esto para hablar un poco de los riesgos a los que se someten los funcionarios de la seguridad privada. Aquí en la presentación pueden ver la base de Diwan con una escena cotidiana en aquel momento, el año 2004, explosiones alrededor. Recuerden que Bagdad está rodeada por los ríos Tigris y Éufrates, y bueno, siempre habían bombardeos de todo tipo. A la derecha de su pantalla ustedes van a ver el canal Hotel, cómo quedó, y la foto de abajo a la derecha es el único restaurante que había en la Green Zone cuando fue el primer ataque con un atacante suicida, luego de una tormenta de arena, que intentó matar a un general norteamericano. Rápidamente paso al tema del Líbano, por favor. Si podemos pasar al Líbano, ahí está. Bueno, en el 2006 yo desde Irak había sido redesplegado a Colombia para trabajar en un proyecto de apertura en el sur de Colombia, con base en Cali. Básicamente fue para apoyar unas operaciones de erradicación manual de plantas de coca, con un sistema de seguimiento satelital y demás, pero entre medio estalló el conflicto del Líbano y también fue solicitada mi presencia para realizar las operaciones de seguridad en Beirut. Cuando llegué a Beirut encontré, por ejemplo, lo que ustedes ven a su izquierda, que son las oficinas de seguridad, cómo quedaron después de un ataque con mortero, ametralladora, desde helicópteros, y lo que ven a su derecha son los efectos en las personas luego de ese tipo de bombardeos y, por ejemplo, el que va llevando un objeto en su mano es un guardias de seguridad privada, además del esquema de seguridad de Naciones Unidas. Con esto lo que les quiero decir es que los guardias de seguridad privada en el planeta están sometidos permanentemente a amenazas directas y a riesgos de vida. No importa que estén en un Fernando, disculpe, te estamos perdiendo un poquito por tema de conexión de internet. A ver ahora. A ver, ahora sí. Ahora. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas perfecto. Gracias. Lo que decía es que en el Líbano la oficina de Naciones Unidas estaba muy cerca del barrio controlado por el Hezbollah, de manera que Hezbollah es un integrante por constitución del gobierno. Hezbollah es un movimiento que es considerado terrorista a nivel mundial, pero en el Líbano está aceptado como un movimiento cuasi político y que integra el establishment político del país. Es algo muy, muy inusual e incluso para circular por dentro de la ciudad
por ejemplo, y lo tengo como recuerdo, que tuve que tener lo que se llama el Security Clearance firmado y sellado por el Hezbollah, por el líder del Hezbollah local. Por lo tanto, tuve mucha vinculación con esta gente durante mi estadía en el Líbano para poder restaurar las operaciones de seguridad y poder nuevamente abrir las oficinas en la ciudad de Beirut. Digamos que son realidades paralelas, realidades diferentes, otro tipo de contextos, mentalidades, hay un tema religioso muy importante también, pero el común, que es lo que nos reúne hoy, son las amenazas a los guardias de seguridad privada, que hacen las veces de primer escudo siempre, y que no es común que tengan grandes coberturas detrás. Cuando hablamos de contención, yo pienso en que los guardias de seguridad deberían tener elementos de contención dentro de cualquier empresa, de carácter psicológico, desde seguros de vida. Hay que mejorar mucho las condiciones de los guardias de seguridad. Y finalmente, ya para terminar, paso a Haití. No sé si podemos pasar a Haití, porque si no, no va a dar el tiempo para hablar de Colombia. En Haití tuve que ir, luego del terremoto, 72 horas después del terremoto del 2010, arribé como uno de los primeros respondedores de Latinoamérica a Port-au-Prince para tratar de recuperar los cadáveres de nuestros compañeros, 123 personas que murieron en Puerto Príncipe, y fue realmente desastroso. Lo que me encontré, lo están viendo en imágenes, una cantidad de personas muertas en toda la ciudad, impresionante. Nos tuvimos que instalar precariamente en la base logística que estaba en el aeropuerto, en la base logística de Naciones Unidas, y reinstalar todas las operaciones, desde comunicaciones, logística, administración y demás, pero conjuntamente con eso hubo que montar una oficina dedicada a una morgue para poner los restos de los funcionarios que habían muerto, nuestros colegas que habían muerto, y hacer todo un sistema de reconocimiento con ADN, ubicar a las familias y montar una oficina paralela o espejo en República Dominicana para que allí se entregaran los cuerpos. Imagínense ustedes todo lo que hubo que hacer luego de esa tragedia. Bueno, les quiero decir también que en esta oportunidad murieron guardias de seguridad privada, porque Naciones Unidas trabajaba con guardias de seguridad privada, y porque en Puerto Príncipe, dentro de Haití, como es una zona de alto riesgo por todo el tema tan conocido de las bandas criminales que operan en ese país, los operativos de seguridad privada son grandes también. Entonces hay mucha guardia de seguridad privada. Bueno, murieron muchísimos guardias de seguridad privada. Cuando yo estuve en Haití, la ciudad se tuvo que militarizar por parte de Naciones Unidas y era muy común ver tanquetas, personal armado a guerra y demás. Así que bueno, con esto concluyo mi presentación. Espero no haberlos aburrido mucho y sepan que mi visión de todo este tema del guardia de seguridad privado, expuesto permanentemente a todo tipo de riesgos, debe ser atendido por las empresas como una prioridad. El guardia de seguridad, más que nunca hoy, en estas épocas que estamos viviendo, es el primer escudo para muchas de las cosas que están asociadas a este momento tan particular del mundo que vivimos. Muchas gracias y hasta pronto. Fernando, muy elocuente tu presentación y nos obliga tu presentación a pensar fuera de la caja, como dicen. Las variables de nuestro entorno muchas veces son elegidas por nosotros, otras veces no, son variables que tomamos. Y la realidad de la seguridad privada en el mundo está cambiando. Excelente tu presentación, te lo vuelvo a agradecer. A continuación, con mucho gusto, voy a presentar al amigo, el coronel retirado del Ejército del Perú, Juan Carlos Liendo, que también tiene una formación universitaria y es actual docente universitario de Relaciones Internacionales, es socio fundador de APURRISC como gestión de riesgo político y es ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú.
Como tal, es muy interesante su óptica y nos va a hablar lo que tiene que ver cómo el COVID-19 también en esta complementación de la seguridad pública-privada puede ir cambiando nuestras realidades. Juan Carlos, el auditorio es suyo. La aproximación a esta exposición va a enfocarse en circunstancias concretas. ¿Cómo se afecta la seguridad privada, ya, digamos, en el concepto de la región? ¿Cómo se afecta la seguridad privada? ¿Qué espacios tenemos? ¿Qué va a suceder con la seguridad privada? ¿Y cómo nos vamos a mover dentro de ello? Para eso vamos a apreciar desde el punto de vista del riesgo político como visión integradora, entendiendo el riesgo político como todas las circunstancias que están más allá del entorno propio del trabajo de nuestros clientes. Más allá, ¿qué está sucediendo más allá del entorno de nuestros clientes que afecta su seguridad? El riesgo político. Vamos en forma audaz a proponer una evolución integradora de los servicios de seguridad privada y un aterrizaje sobre los desafíos inevitables. La siguiente, por favor. ¿Qué está sucediendo con la pandemia y la seguridad privada? Tanto como la pandemia afecta todas las capacidades de nuestras sociedades, ha llegado en forma sorpresiva, afectando toda la estructura de nuestro sistema de salud, el que inmediatamente se ve afectado es el entorno de la seguridad, en todas sus dimensiones, tanto la seguridad que puede proporcionar el Estado, tanto la seguridad de las fuerzas locales, municipales, como la seguridad privada. La afecta totalmente porque afecta a toda la actividad humana. Si afecta a toda la actividad humana, la seguridad privada también se va a ver afectada en su multiplicidad de formas para emplear los servicios, ¿no? Aspectos concretos. El aspecto de salud pública va a constituir el factor prioritario y transversal para todas las actividades humanas, está en todas. Al mismo tiempo, el crimen organizado, ¿no?, y la inseguridad ciudadana va a ocupar una nueva dimensión, que también va a ser transversal. Luego, el binomio salud pública y seguridad ciudadana va a tender a alcanzar un nuevo estándar. Digamos, esta es la foto inmediata. Imposible también dejar de aproximarnos a la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder en términos de seguridad ciudadana, en todos los niveles, desde el vigilante más modesto hasta el consultor más especializado. Vamos a enfrentar un shock en la manera como nos aproximamos a la seguridad. Esto va a ser en un escenario social donde, digamos, las personas van a seguir enfermándose en cierta intensidad, uno u otro, y donde definitivamente todos van a tener cuidado. Las sociedades van a tener personas enfermas, las sociedades van a tener menos recursos, se viene en marcha en forma inevitable una recesión mundial, ¿sí? Y las relaciones sociales y políticas se van a ver afectadas en toda su magnitud, creando un escenario concomitante de ausencia de seguridad, donde las fuerzas de seguridad privada no se van a dar solo abasto, ni van a poder adaptarse fácilmente a estos nuevos requerimientos. Luego el mercado se va a dividir en compañías altamente especializadas en seguridad, con los costos muy altos, y servicios informales de seguridad. ¿Qué alternativa puede haber frente a ello? La siguiente, por favor. En términos concretos, digamos, cada quien en el espacio de seguridad y en un escenario de incertidumbre va a buscar cómo sobrevivir y va a depender de sus contactos, de sus capacidades para continuar estableciendo servicios de seguridad privada. Pero hay un aspecto, y esto desde la propia experiencia, hay un aspecto importante que debería de buscar explorarse por su transversabilidad, por su, digamos, permeabilidad a las circunstancias actuales y porque
podría integrar a una gran cantidad de miembros de seguridad privada en todas sus especialidades. Y me enfoco en lo que es el diseño de espacios públicos seguros o la prevención del crimen a través del diseño de espacios públicos seguros, conocidos como CPTED por sus siglas en inglés, y que ASIS lo desarrolla en detalle. Mi empresa tuvo una aproximación muy valiosa a esta iniciativa y con este modelo. ¿De qué trataba? Trataba de diseñar espacios públicos seguros en una determinada zona de la ciudad de Lima. En este caso, se había formado por iniciativa de la Municipalidad Provincial de Lima y un distrito de la ciudad del RIMAC, crear un espacio público seguro, atendiendo a los desafíos múltiples de seguridad. Se formó en ese entonces, hace unos años, lo que se llamaba el Patronato de Seguridad para la Protección del Patrimonio del distrito del RIMAC. El RIMAC es un distrito vecino al Palacio Presidencial y antes de la independencia se constituía en la zona de vivienda y diversión de la aristocracia virreinal. En la época de la República, esa zona fue desierta y tomada por campesinos, gente pobre. Es una zona muy popular hoy que sigue desarrollando sus funciones solo cruzando el puente del río Rímac detrás del Palacio de Gobierno. Entonces nos aproximamos a esa solución que tiene vigencia, digamos, hoy en día. ¿De qué se trata? Se trata de que en todos los espacios públicos en la actualidad están sufriendo estragos por la pandemia. Algunos espacios podrán adaptarse, otros no. Algunos negocios saldrán adelante, otros no. Pero en todos los espacios donde exista un vacío de poder, un vacío de autoridad, va a ser susceptible de ser atacado por el crimen. Si se hace un diseño seguro de este espacio, apreciando la multiplicidad de riesgos, por ejemplo, teníamos personas en abandono, basura, delincuencia callejera, asaltos nocturnos, problemas de salud, todo eso lo teníamos en ese espacio. Si estos se integran, la multiplicidad de riesgos, en una sola estrategia para armonizar los recursos, entonces nos permitiría integrar el trabajo de vigilantes de seguridad privadas, de custodia de edificios, de custodia de parques, patrullas móviles, seguridad privada en lugares de salud, seguridad privada en sitios de construcción, seguridad privada en apoyo de la industria del turismo. El modelo es el desarrollo de Puerto Madero en Buenos Aires y vemos cómo toda esa administración de la seguridad no solo creó un espacio seguro, limpio y saludable, sino también se potenció el valor de los terrenos. Todo ello con un diseño adecuado. La siguiente, por favor. La siguiente. Con una visión estratégica del riesgo y con un diseño adecuado, se promueve la participación colaborativa. Determinamos 10 puntos críticos para integrar al esfuerzo de seguridad organizaciones vecinales, organizaciones parroquiales de iglesias en el lugar, organizaciones culturales y antiguos centros de producción vacíos. En este espacio, no sé si se podría apreciar en el espacio de los círculos del lado más izquierdo de su pantalla, 2 puntos cerca al río, estaban funcionando y ya ahora abandonados los locales de la empresa de gaseosas más famosa del Perú, la Inca Kola, y de la cerveza Cristal, que se estaban convirtiendo en un riesgo de seguridad pública, ¿no? Con la participación de la empresa privada, de los restaurantes, de los agentes turísticos, de los colegios de primaria y secundaria, de las iglesias locales, había un promedio de 8 a 10 templos, 2 conventos y un asilo. Se logró articular el deseo de todas estas personas para vivir
un espacio seguro, integrando cámaras de seguridad, patrullaje, etc. Y esta estrategia tenía una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque después de 2 años de implementación del sistema, se visualizaba su autosostenimiento. Quería decir que con el alza de los predios de la zona, el mejoramiento de los negocios, la seguridad iba a ser financiada por la misma actividad turística, social, económica y empresarial que iba a realizarse en la zona. ¿Por qué menciono todo esto? Porque como una sola técnica, ¿no?, diseñada con la técnica de control del crimen, control preventivo del crimen a través del diseño de espacios seguros, podemos integrar el trabajo de consultores de seguridad, de especialistas técnicos en incendios, tránsito, salud, limpieza, seguridad ciudadana. Y podemos integrar la participación de la sociedad. Definitivamente, cualquier solución que se produzca en términos de seguridad privada va a tener que ser un nuevo estándar después del coronavirus. Como insisto desde el comienzo, cualquiera puede sobrevivir a su manera en el mercado, pero la única manera, al menos que yo puedo apreciar, y que puede tener un futuro previsible, es alcanzar un estándar sobre un modelo que ya está establecido para adecuarnos a cada uno a nuestra realidad. Siguiente. Esta circunstancia trae nuevos desafíos inevitables, ¿no? La pandemia y la incertidumbre. Pero esta incertidumbre tiene una certeza. ¿Cuál es esa certeza? Que las sociedades, los países van a tener en el transcurso de los siguientes meses y cortos años necesariamente un sistema crítico de salud. Los pueblos van a estar más pobres. Las relaciones sociales y políticas se van a ver afectadas, creando nuevos espacios y nuevas formas de crimen que tenemos que responder como seguridad privada. Otra dimensión del desafío, el mantener el profesionalismo, que implica mantener costos, digamos, razonables en prestación de servicios, versus la informalidad de los servicios de seguridad públicas y privados, que van a decaer en su estándar con costos muy bajos. No se puede resolver esta aparente contradicción de profesionalismo versus informalidad si no nos amarramos a las nuevas tecnologías que de todas maneras requieren grandes inversiones de dinero. Las nuevas tecnologías que surjan, que tengan prioridad en el escenario post-coronavirus, y para resolver el coronavirus, aquí un pequeño paréntesis, para resolver el coronavirus no se puede resolver sin empleos de tecnologías de la información nuevas. Las computadoras cuánticas van a marcar la diferencia. Nuevos estándares de tecnología digital sobre el 5G van a marcar nuevas diferencias. Bueno, pues el desafío es que la seguridad privada tiene que montarse sobre ello. Pero sobre estas tres consideraciones de incertidumbre, profesionalismo e informalidad y nuevas tecnologías, el rol preponderante es de los presupuestos públicos. Digamos, en la región, en América Latina, no ubico una organización de seguridad privada tan potente como que pueda ingresar en forma independiente al mercado y proporcionar un servicio como lo demanda hoy las circunstancias actuales de nuestra sociedad. No, hoy enfrentamos un hecho concreto. Digamos, el costo de la reconstrucción y rehabilitación de nuestras economías en un escenario de crecimiento de crimen va a pasar por la administración de presupuestos públicos. Nuestros estados no se caracterizan por ser unos eficientes administradores del gasto público, pero sí, si nosotros, los profesionales en seguridad, tenemos en la mano una propuesta razonable, al menos un poco como lo que se ha explicado,
sí podemos establecer una alianza y cumplir el rol suplementario que corresponde a la seguridad privada, el rol subsidiario de la seguridad privada en relación a la seguridad pública. Y esto es un desafío muy importante para nosotros como profesionales de la seguridad. ¿Cómo aterriza en el nivel de la consultoría este desafío? A lo largo de mi trabajo en seguridad privada, uno de los obstáculos más grandes que he enfrentado es cuando al sector público o a un aliado, a un supuesto aliado privado más grande, se le ofrece como servicio un diseño de programa. Entonces, tanto el privado como el público dicen, señor Liendo, muchas gracias, pero yo puedo hacerlo, yo también puedo hacerlo. O si no dicen, señor Liendo, excelente idea, lo llamamos luego y ellos tratan de implementar el programa. Bueno, esa solución no funciona más. El desafío hoy de la seguridad privada frente a la coyuntura actual es tan complejo y tan incierto que exige que se trabaje desde la consultoría para el diseño de soluciones en una red profesional. Profesional en términos de confianza, de capacidades y de volcar lo mejor que tenemos, que sí existen las personalidades, pero el entrar a trabajar en red hoy con las nuevas tecnologías es un verdadero desafío. Culmino y cierro. La siguiente, por favor. La oportunidad de aproximarnos a los capítulos de ASIS Internacional, que tienen un background que podría decir doctrinario en términos de seguridad privada, pensado en el primer mundo, es muy pensado en el primer mundo, puede constituir una herramienta de trabajo muy valiosa para adecuarla a la racionalidad de los países como América del Sur o América Latina, que están muy distanciados de la visión sajona. Luego, esa potencialidad de ASIS con una red de consultores nos permitiría construir una propuesta concreta, aterrizada en las circunstancias actuales que estamos pasando y que van a continuar para ofrecer un nuevo estándar de seguridad aplicable en la región que integre todas las capacidades de la mayor cantidad de vigilantes privados, de prestadores de servicios de seguridad en masa, no los especializados que también van a seguir su rumbo, ¿no? Y nos den en consecuencia un nuevo estándar de mejora de servicios de seguridad privada correspondiente a una nueva época que ya se avecina. Esta pandemia puede ser tan destructiva, ¿no? Va a causar golpes tan duros que solamente puede exigir aproximarnos a ella para ser mejores que antes. En este sentido, yo agradezco a ASIS, a los expositores el día de hoy que han proyectado conceptos muy claros, muy concretos, a los organizadores de Qualita Learning y a todos aquellos quienes nos están escuchando. Un fuerte y gran abrazo para cada uno de ustedes y estoy disponible para las preguntas que consideren pertinentes. Muy buenos días. Bueno, continuando con la exposición, lo que quisiéramos ver ahora es por qué es necesario, podés continuar con la siguiente transparencia, por qué es necesario estar preparado para la contención defensiva de la seguridad privada. Y en general, los puntos básicos que podemos considerar es la seguridad privada necesita complementar la seguridad pública, porque es la única manera y es la manera más eficiente que la sociedad tiene para que la policía o la seguridad pública haga foco en su tarea principal, que es reprimir el crimen. Para esa misión de la seguridad privada, de complementar la seguridad pública, los cambios que están habiendo es que hay un incremento en los roles que va asumiendo la seguridad privada.
Hay roles en cuanto al derecho de admisión y permanencia en los espacios privados, hay roles de controles de acceso, hay roles de control de eventos masivos y hay asimismo un incremento en el empleo de equipo no letal que requiere obviamente conocimiento. El otro tema que es el fundamental, ¿por qué es necesario estar preparado? Es necesario estar preparado porque la gran mayoría de los incidentes ocurren previo a la llegada de la policía. Es algo muy obvio. O sea, la preparación de las fuerzas de seguridad privada requieren asumir esa variable imprescindible. La mayoría de los incidentes ocurren previo a la llegada de la policía. Por eso necesitamos estar preparados. Adelante. Ahora, ¿cómo prever situaciones tan diversas? Porque la seguridad privada puede enfrentarse a un atraco, puede enfrentarse a una inundación, puede enfrentarse a la evacuación de un avión que choca en un aeropuerto, puede enfrentarse a un hundimiento de un buque. Hay muchas situaciones que debe enfrentarse, como muy bien nos ilustraba Fernando, a situaciones diversas, riesgos sumamente diversos. ¿Cómo es posible prever esa variedad? Bueno, lo interesante es que la ciencia, en los últimos 20 años fundamentalmente, ha podido comprobar que hay un común denominador en los sobrevivientes de todos los fenómenos que implican ciertos hábitos de conducta, pero particularmente un patrón mental de supervivencia. Adelante. Ese patrón mental de supervivencia implica que hay ciertas etapas, que las ponemos como tales de forma de entenderlas, que incluyen una inicial de negación al fenómeno y que veremos fundamentalmente desde dos ópticas. Veremos cuáles son los sesgos que nos influyen, los fundamentales obviamente por una razón de tiempo, y cómo percibimos el miedo. Los sesgos que normalmente tenemos, y cuando hablamos de tenemos, digo situaciones tan dispares como la policía en un tiroteo, un guardia de seguridad que recibe un copamiento, o Fernando cuando estuvo en una base en Irak. El fenómeno del patrón mental de supervivencia es el mismo. Y eso es lo interesante de este fenómeno. ¿Cuáles son los sesgos que podemos tener? Fundamentalmente nuestra mente selecciona de tanta información que tenemos que nos inunda, ¿qué es lo importante? Eso importante y lo hace consciente. El otro sesgo que tenemos es clasificar de manera muy rápida qué es bueno y qué es malo. Si yo estoy al sol y me brinda satisfacción, mi mente entiende que es bueno, más allá que la ciencia me pueda decir de que me produce cáncer a la piel. Si yo creo que el poder nuclear es malo, mi mente lleva rápidamente a considerarlo como tal, más allá de los beneficios que pueda traer esta energía a un país. El otro sesgo es cuando hay fenómenos que yo no deseo, mi mente lo clasifica como normal. Yo escucho disparos, tiendo a pensar qué situación normal está pasando. No es que inicialmente lleve a tomar el riesgo cómo enfrentar eso, sino que mi mente lo clasifica, lo intenta clasificar como normal, e incluso hay veces en situaciones extremas que lleva a una disociación de la realidad, como puede pasar en un ataque sexual en el cual la persona y nuestro subconsciente, para protegerlo,
se olvida de la situación, sufre el acoso, lo que tenga que sufrir, y ella no está allí. Hay una disociación mental que nos protege del evento. Nos puede pasar ese mismo sesgo ante una situación de riesgo de vida a un guardia privado. El otro tema que incide mucho en esto es la percepción del riesgo. Porque lamentablemente el riesgo no es solo la posibilidad de ocurrencia contra las consecuencias o la criticidad. Esa fórmula teórica básica ha sido muy superada por la realidad, por el concepto subjetivo de la percepción del miedo. Cuando nosotros hablamos del miedo, particularmente este desarrollo proviene en las últimas décadas de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Uno de los líderes, el psicólogo Paul Slovic, que ha trabajado mucho en esto, hizo en su momento una lista que aún hoy continúa vigente, cuáles son esos fenómenos subjetivos que inciden en nuestra percepción del miedo, porque no es un análisis exclusivamente racional de multiplicar las probabilidades por la consecuencia, sino que es subjetivamente nuestra percepción del miedo. Y en esa lista, Slovic, que es muy vigente aún, los 3-4 factores principales son qué grado de destructividad tiene el fenómeno, obviamente, si mueren muchas personas, en qué grado yo puedo controlar el fenómeno. Ese es el motivo que nos da más miedo un accidente en avión que un accidente en auto, pese a que las probabilidades de morir en un accidente en un auto son muchísimo mayores. Pero la percepción que yo tengo es que no puedo controlar el avión y sí puedo controlar un vehículo. El otro motivo es de qué manera conozco yo el fenómeno. En ese tema ocurre algo que se llama la habituación, o sea, nosotros para poder vivir, como que bajamos el switch de off de muchos riesgos de nuestra vida diaria, que los conocemos, si no, no podríamos vivir, y nos llama la atención aquellos riesgos más desconocidos. Y el otro fenómeno también interesante para destacar es aquello que consideramos injusto. Cuando la naturaleza opera, nosotros tendemos a no juzgar tanto como cuando opera un ser humano. Por eso los ataques, las amenazas humanas nos dan más temor, porque las sentimos más injustas. Un ser humano voluntariamente nos agrede. Esas son algunas de las percepciones del temor que son muy interesantes para tener presente. El otro tema, obviamente, es considerar el eventual agresor. El eventual agresor tampoco podemos analizarlo de manera racional. Por un tema de tiempo, mencionaremos 3 teorías de la criminalística que son súper importantes. Hay una transferencia de excitación, muchas veces, o sea, la persona, el agresor puede estar muy excitado por una situación previa, o por droga, o por un evento anterior, o sea, no podemos analizar racionalmente lo que tenemos enfrente, además, por esa transferencia posible de excitación. El otro es por el aprendizaje, la teoría del aprendizaje social, en el cual el agresor necesita exhibir mayores grados de violencia de lo que sería necesario para el evento. Y el otro tema es la simplificación neuronal, en el cual la persona precisa tener 3 o 4 maneras de pensar muy rápida para poder operar, tampoco racional. Entonces de repente algún color, algún olor, alguna manifestación nuestra hace que saca de su archivo esas manifestaciones que son inexplicables. Por eso el enfrentamiento no podemos preverlo de manera racional, sino hay que considerar estos temas. Y normalmente eso lleva a que la persona que va a cometer violencia previamente nos deshumanizó. O sea, ¿cómo es posible que un muchacho
asesine a una señora mayor de 80 años, porque él en el momento, para él no es una señora mayor. Él previamente, por este fenómeno mental, la deshumaniza. De estos temas que estamos hablando, ¿qué es lo que lleva a esta etapa de negación, tanto por los sesgos como nuestra percepción del miedo? A una demora crítica que es fatal, que son esos 3 minutos o 4 minutos de oro que son donde ocurren la mayoría de las muertes. O sea, el ataque del 11 de septiembre, la mayoría de las muertes no fueron provocadas por los aviones, fueron provocadas por los 3 minutos en que la gente se queda congelada y ve como una situación normal. O sea, las declaraciones de los supervivientes dicen, no podía ser cierto que aviones chocaran contra el edificio de enfrente. Esos 3 minutos que los ciegos mentales me llevan a no actuar, es donde se producen la mayoría de las muertes. Adelante. Este fenómeno se da en una progresividad de zonas de estrés que pasamos, y a los efectos de simplificar, se mide también en las pulsaciones por minuto. Se dice que, por ejemplo, si un guardia de seguridad privado en una situación normal, las pulsaciones están en el orden de 60. Si nosotros recibimos indicios, que puede ser el ruido de una puerta en la noche, ruidos similares por decibeles a un disparo de un arma de fuego, eso nos lleva a nuestras pulsaciones en el orden de 90 por minuto. Si continúa el nivel de estrés, podemos llegar a una zona máxima en el orden de los 120, en el cual empezamos con la disyuntiva de si respondemos con la mente natural, refleja de la supervivencia, o actuamos como seres racionales. Y acá es un fenómeno interesante que voy a mencionar, que no es tal la disyuntiva entre la mente racional o la mente refleja, porque pese a los cambios civilizatorios, seguimos teniendo ciertas respuestas que nos permiten nuestra supervivencia. Esos sentidos alterados, si continúa el estrés, pueden llegar. Muchas personas que participan de un tiroteo, se les pregunta cuánto tiempo duró y no saben si son 5 minutos o 5 horas. Se altera el tiempo, se altera el espacio, se produce una vista de túnel, como dicen, quien está en un momento crítico y tiene que disparar, muchas veces no ve a los costados, simplemente ve un foco y se reduce un 70% esa visión, que es similar a lo que nos pasa si estamos conduciendo un vehículo y nos ponemos a ver un celular. Hay un instante posterior a esa mirada que nos cuesta ver el entorno. Ese es un fenómeno similar. Si el estrés continúa, puede llegar a paralizarnos, y lo interesante de todo este fenómeno es cómo se comunican esos indicios que vemos en nuestra mente. Hay una comunicación simultánea que se da por una vía rápida que va a la amígdala, que es como una nuez que está en el centro de nuestro cerebro y que es nuestro botón de pánico, que es el que acciona las hormonas del estrés, por todos conocidas. Estamos hablando de la adrenalina, que es la que nos da la fuerza y la velocidad, y estamos hablando del cortisol. El cortisol, ¿qué es lo que hace? Nos quita la energía que estamos consumiendo en la motricidad fina para poder utilizar toda nuestra energía en defender nuestra vida. Esa es la explicación de cuando estamos en una situación de riesgo de vida, nos puede costar colocarnos un chaleco salvavidas o una máscara para poder respirar en un avión. ¿Por qué? Porque el cortisol quitó la energía de la motricidad fina para poder tener más fuerza y velocidad. Esta vía rápida que va, como dijimos, a la amígdala,
va en una vía más lenta, de manera simultánea, a nuestro lóbulo frontal. En esta parte, que es la que nos distingue como seres más racionales, nosotros lo que hacemos aquí, en la zona del tercer ojo, es confirmamos la información. Esa vía simultánea puede ser, y no es disyuntiva y una y otra, que es lo que ha cambiado la ciencia en los últimos 20 años. No es tender a decir que tenemos que enfrentar solo racionalmente la situación, sino que en el orden de las 145 pulsaciones por minuto, que es un poco el límite, se encuentra nuestra zona de mejor desempeño. O sea, la zona de alerta y la zona máxima, en ese nivel de estrés, tal cual pasa con un atleta, allí tenemos una mejor respuesta a un fenómeno. Y ahí está conjugado los dos tipos de mente. ¿Qué es lo interesante que podemos complementar en cuanto al desarrollo científico por el tiempo disponible? También en la Universidad de Stanford, en los 80, 90, Robert Sajone, otro psicólogo, ¿qué fue lo interesante que comprobó? Comprobó que la mente racional y la intuición no están separadas, están simultáneas, pero las emociones que tenemos son primero y tiñen nuestra mente racional, lo cual es un fenómeno muy interesante porque tenemos que entender y prepararnos para cuáles son las cosas que tiñen nuestra percepción del miedo, porque eso va a afectar nuestra mente racional. Y eso no es una elección. Nosotros pensamos que siempre nuestro análisis, nuestra determinación es racional, pero subconscientemente tenemos algo emocional que tiñó nuestro análisis. Algo así como ocurre con la ideología previa cuando analizamos fenómenos, que muchas veces nos cuesta analizarlo sin quitarlo nuestra ideología previa. Algo similar ocurre con los fenómenos de riesgo de vida. El otro fenómeno interesante desde el punto de vista científico es que el liderazgo, el apoyo emocional, por recordar a los compatriotas que murieron en los Andes, y Fernando Parrado siempre recordaba que lo que a él lo llevó a salvarlo fue el amor a su padre. Lo que la ciencia ha demostrado es que el liderazgo, el carisma, el afecto, eso genera oxitocina. La oxitocina es lo que las mujeres cuando van a parir segregan para tener menos dolor. Ese mismo fenómeno de liderazgo puede ser que contribuya, por eso un líder, que también lo puede ser el de la seguridad privada, en esos 3 minutos fatales donde muere la mayoría de la gente, contribuya al comportamiento del resto del grupo para salir de la zona de negación que vimos antes. La siguiente, por favor. En definitiva, lo que queríamos decirle de este tema, que es bastante más amplio, es que necesitamos un estado físico normal para enfrentar las situaciones, pero siempre el patrón mental de supervivencia, nuestra preparación mental, es más importante. La seguridad privada tiene distintos roles sobre el cual tiene 2 o 3 riesgos más probables. O sea, es necesario que la seguridad privada esté preparada mentalmente la persona para 2 o 3 planes sencillos para poder enfrentar esos riesgos. Y esos planes sencillos, ¿qué incluyen? Decir que siempre tengo que enfrentar con pasividad el fenómeno, decir que nunca debo utilizar un arma, decir que solamente debo esconderme, no es eso lo que dice la ciencia. La ciencia lo que dice es que no necesitamos héroes en la seguridad privada, pero tampoco puedo instruirlos para que su única prioridad sea enfrentar pasivamente las situaciones. Por eso la formación
en estos temas requiere conjugar nuestra mente innata y en ocasiones poder aprovechar el miedo que tenga para escaparme de la situación o la ira que tenga para poder pelear. O sea, no tengo que ir contra la ira en ocasiones porque es la que me puede ayudar a pelear. Y a veces, particularmente, una decisión previa racional de pelear siempre a cualquier costo para salvar la vida, la nuestra y la que tenemos a nuestro cargo. Muchas gracias. En referencia a las preguntas, que fueron muchas, voy a seleccionar 3 por el tiempo disponible y el resto, como les planteaba, serán evacuadas después vía mail. Fernando, me preguntaban, y lo transmito a ti, ¿cómo ves la conveniencia o la posibilidad de la regulación internacional de la seguridad privada? Bueno, muchas gracias, Fernando. Excelente pregunta. Naciones Unidas viene trabajando en eso desde hace ya aproximadamente 10 años. Esta asamblea pasada fue la número 73 y la primera vez que se empezó a mencionar el tema fue en la asamblea número 67, a raíz de una idea que tuvo el presidente George W. Bush, el padre, el presidente Bush padre, cuando hablaba de seguridad multidimensional, que luego fue derivándose al concepto de seguridad humana y que en las Naciones Unidas se presentó como un tema para regularizar a nivel global el tema de cómo estandarizar, y esto está unido con muchas de las cosas que dijo el coronel Liendo también, cómo estandarizar los procedimientos, las normas y cómo crear un marco que proteja o regule a nivel global a la seguridad privada. No sé si esto responde más o menos a la pregunta. Está en completo análisis permanente. Pero, Fernando, ¿tú ves que existe una posibilidad cercana a esa regulación o es algo como muy lejano? Lo veo muy lejano. Ok, muchas gracias. Juan Carlos, a ti te transmito la pregunta que me hacen, que a varios les gustó mucho tu idea de esa red de consultores latinoamericana, por decir. Si podés dar alguna idea más de cómo concretarías tú esa red. Perfecto, Hernando, muy precisa la pregunta. En la región, y obviamente por mi trabajo en la región, y este webinario lo evidencia, digamos, recién conozco a vos, Hernando, y a Fernando, personas de alto perfil y concepción, digamos, profesional, con amplia experiencia de seguridad, y así existen varios en la región. O sea, hay un background de experiencia sobre nuestros trabajos en el extranjero. Yo he trabajado 3 años fuera de Perú mientras estaba en actividad. El trabajo que realizo hoy es con muchas personas inversionistas de fuera. Existen grandes capacidades locales, podríamos decir, muchas personalidades que se aprecian en artículos, en experiencia de ocupar cargos en diversas partes del mundo, en circunstancias muy críticas. Hay grandes personalidades en la región, pero no existe un solo foro para conversar y debatir la posibilidad de tener una visión común sobre los desafíos regionales desde dentro. El 95% de la visión sobre los problemas de la seguridad regional vienen desde modelos o escritores, digamos, que viven en otros lugares. Es una narrativa, una teoría, desde el mundo exterior hacia lo que pase en América Latina, básicamente. Hoy esta pandemia, ¿por qué considero que es importante? Porque esta pandemia hace que en todo el mundo se reajusten conceptos de vida y de trabajo.
Bueno, pues es una oportunidad para que aquellos que tengamos algo de conocimiento y aquellos que tengamos algo de poder establecer un trabajo en redes, podamos conversar seriamente qué podemos hacer más allá de nuestras propias e individuales capacidades de trabajo. ¿Por qué tendría que ser esto real? Bueno, desde el momento que lo estoy planteando, hay algo real. No va a ser fácil, digamos, las personalidades en el mundo latino somos muy complicadas para hacer trabajo en conjunto, pero creo que si hay voluntad de algún grupo pequeño y serio, se pueden articular capacidades muy potentes. ¿Y por qué? Porque todas las ciudades, toda la sociedad, todos los países en la región van a ser afectados de una u otra manera con esta pandemia. Si no lo hacemos, entonces vamos a seguir siendo, digamos, miembros integrantes de ASIS Internacional o de cualquiera otra que proyectan con muy buena intención, con muy claros intereses, su conocimiento sobre nosotros. Si vemos esta oportunidad como poner en marcha nuestra experiencia y nuestras capacidades con un problema que le toca enfrentar en primera línea a nuestra generación, ¿ya? Si tenemos esa capacidad, podemos hacer muchas cosas buenas antes de que vengan o de esperar que vengan soluciones de fuera, como siempre ha sido a lo largo de toda nuestra historia. No sé si está bien, Hernando. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, muy claro tu aporte. Bueno, entre otras las preguntas que hacían, y la dejaríamos como la última para después transmitirle el resto vía mail. Algunos me decían la posibilidad de profundizar la capacitación en la temática que estamos hablando. No es el tema que quisiera ahondar aquí en esta oportunidad, pero sí existe la posibilidad de cursos que ahondan en este tema, en la contención defensiva, que entre otras cosas, lo práctico e interesante, que hay la aplicación de técnicas de autocontrol sacadas de distintas disciplinas que nos permiten mantenernos en esa zona de mejor desempeño. O sea, en un nivel de estrés necesario para optar en la mejor posibilidad de nuestra vida. Asimismo, el webinar, que me pareció muy interesante, y les agradezco a los dos expositores las visiones complementarias que han dado, creo que muestra muy claramente la necesidad de la formación, por ejemplo, en lo que son las certificaciones como CPP. ¿Por qué? Porque la seguridad privada requiere profesionales, personas con experiencia en los negocios, en el mundo privado, porque la seguridad privada es muy amplia. Ya no es como se inició hace 30, 40 años, hecha en base a experiencia militar o policial. O sea, brindar seguridad privada hoy requiere conocimientos muy amplios. Pero eso no significa que no se siga necesitando la experiencia de los militares y los policías para enfrentar situaciones de riesgo de vida. Por eso la formación del CPP, que es multidisciplinaria, es muy recomendable. Porque a todos tenemos un fuerte conocimiento de un área y nos permite complementar el resto. Finalmente, además de agradecerles a todos la presencia e invitarlos a la capacitación, recordaba palabras o conceptos de Víctor Hugo en cuanto a que la educación para los débiles es algo inalcanzable, pero para los valientes es una gran oportunidad. Muchas gracias a todos.